Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir. Compartir la riqueza natural de la vida, sus propias preguntas, cuestionamientos, para ir buscando la resolución en el plan de la vida. Bien, si alguien tiene que compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Buenos días, maestro. Buenos Buenos días. días. Maestro, yo quiero hacerle una pregunta. Yo sé que cada 12 años se celebra el Kumbh Mela y yo quería que nos explicara un poquito de eso y también por qué en Perú, por qué en Machu Picchu y por qué es una zona energética ahí. Bueno, a ver hasta dónde puedo explicar las cosas. Kumbh Mela, la fiesta de del aguador, la fiesta de los bañantes. En la era de Piscis se celebró en el río Ganges, una fiesta muy particular. Más allá de los cultos, doctrinas o prácticas, cada 12 años millones de personas iban hacia el río Ganges, desde sus afluentes donde donde naturalmente se bañaban los grandes maestros. Y abajo, ya en Benares, era el bañantes de millones de personas que no estaban reconocidos como maestros. Pero todos transmitían su magnetismo por el agua. Era una reunión más allá de barreras culturales, religiosas, filosóficas, etc. Era la gran fiesta, acudir al río Ganges, que por cierto son 3,000 kilómetros de longitud, pero principalmente era desde la salida de los Himalayas hacia adelante. Y había categorías asignadas naturalmente por el reconocimiento de maestros en la parte más alta y en discípulos, la parte más baja, y simpatizantes o personas abajo, en donde se hace más. Pero principalmente era desde Rishikesh, que es la salida de los Himalayas, del río Ganges, ya con sus 7 afluentes, y con el río Ganges, que les digo mide 3,000 kilómetros, es muy largo, y baña todo el valle del Ganges, el valle del Indo. ¿Y qué era? Celebrar que había una unidad más allá se ungían, se bañaban, se sumergían en el agua. Esto naturalmente le impresionó mucho al maestre, sobre todo esa cuestión de romper barreras, cultos. Y la cita se daba por ciertos fenómenos astrológicos cada 12 años, de acuerdo al retorno de Júpiter. Al maestre de la Ferrier le toca asistir al último, al Kumbh Mela de 1950, el mes de mayo, si no mal recuerdo, puede ser que me falle la memoria. Y para la nueva era, el maestre de la Ferrier, el muy sublime maestre, le da indicaciones al sublime hermano mayor para celebrar los Kumbh Melas de la nueva era. No sé hasta dónde le dijo y hasta dónde no. Lo que sí sé es que el hermano mayor empezó a hablar, como decir, diseñó, instrumentó el Kumbh Mela para un estilo acuariano. Desde el mismo origen de la relación maestro-discípulo del maestre Sun Wukong y el doctor de la Ferrier en París en 1947, el maestre Sun le dijo que había que transformar
un centro magnético que era un antiguo templo, inca, para colaborar con la transformación de la mente planetaria para la nueva era, que había sido un centro oscuro y había que darle transformar. De hecho, esa fue la primera vez que escuché un cassette de esos chiquitos, del hermano mayor hablando sobre el Kumbamela. Y puedo enumerar varias cosas, ya lo he escrito por ahí, en Peregrinajes de un Gurú, algo así, ahí está. Y básicamente era que había que repolarizar, esa ya fue la traducción que nos transmitió el hermano mayor, había que transformar la polaridad negativa en positiva de esos centros naturales del planeta. ¿Cómo llegan a ser centros telúricos? Porque tienen las condiciones. No me pregunte a mí, ese es designio divino. Porque tienen las condiciones particulares. Luego fuimos encontrando que esa polarización había quedado muy oscura en Machu Picchu y que eso impedía el flujo de luz telúrico para la instauración de la nueva era. Pachacútec mandó hacer ese centro en un lugar apartado de la civilización, porque era muy apartado, abajo por el río Panacota o río de Urubamba, y arriba donde no se veía. Fue una ciudadela llamada Machu Picchu o Pico Grande, que tiene unas condiciones circulares, fálicas y una serie de cosas que le hacen muy especial. Pero en ese lugar, él ubicó su centro oscuro de poder, de un lugar, de una sabiduría de su padre. Inca Huiracocha, Pachacútec, lo convirtió en un centro de poder para pedir favores a la oscuridad, para retener el poder inca. Ahí mataban o inmolaban o sacrificaban, como se le quiera poner, miuctas, vírgenes muy bellas para su cultura, y las mataban junto con todo su grupo de atención hacia los dioses para pedir favores de poder y dominio. Y ahí precisamente en los lugares rituales de Machu Picchu se encuentran muchos huesos en los lugares más importantes ceremoniales, porque ahí sacrificaban a todas estas gentes cada determinado tiempo. O sea, había un centro oscuro que había quedado impregnado así por mucho tiempo. Estamos hablando de por lo menos 600 años, 500, 600 años. Le toca ir al hermano mayor, cosa que no se conocía en los años 60, y instaura un peregrinaje desde Mérida, Venezuela, donde está el Pico Bolívar, un pico de 6,000 y pico de metros, o 5,000 y pico, es muy alto. Desde ahí hace todo un movimiento hacia Colombia y baja a Ecuador y llega a Machu Picchu. Estábamos hablando de 1963. Para hacer el primer Kumbamela ya con una visión de las necesidades de la nueva era. El hermano mayor no lo hace con agua, aunque la gente de la fundación lo hace todavía con agua. Se sumerge en el río y hace sus rituales ahí. El hermano mayor enseñó que habría que hacerlo en un lugar especial, en los lugares rituales de antes, para repolarizar la vibración. Son facultades y designios o compromisos que tienen los iniciados de
trabajar también en ese nivel sacro telúrico y sacro celeste y unirlos para que siga fluyendo la luz. Es una misión muy profunda. Es una misión muy esotérica, muy espiritual. Y el hermano mayor ya no lo hizo con agua, lo hizo con aire y con fuego. Él nos habló de que, dadas las circunstancias de la nueva era, de acuerdo a las condiciones de Acuario, que es un elemento aire, y Leo, que es un elemento fuego, se haría con aire y con fuego. Y así enseñó a hacerlo. Luego, por otras circunstancias, ya Machu Picchu ya había sido repolarizado y Díaz Porta, el hermano de Domingo Díaz Porta, la volvió a repolarizar hacia el lado oscuro. Y el maestro Marcelli volvió, estamos hablando de los 86, esa vez, y luego en el 98. En 1998, el venerable entonces Atarhat José Marcelli pide o estimula la repetición en todos los lugares donde haya cámara del Kumbh Mela, para que no se tengan que transportar, pero sí se haga una unión espiritual ese día. 22 de junio y cada año, no cada 12 años, como es el gran Kumbh Mela. Se hace el amarre del sol cada año, pero el Kumbh Mela se sigue celebrando cada 12 años. Y este año 2022 toca el siguiente. Ya daremos instrucciones más adelante sobre esto. Pero si gustan ir haciendo sus reservas, ya se les dará información más adelante. Se celebrará entre el 22 y otros días. O sea, ustedes calculen entre el 20 y el 30 de junio, más o menos. Ya les daremos las instrucciones específicas. Este lugar donde, a partir que a mí me tocó abrirlo, por cierto, reabrirlo más bien, en el 2010, junto con el entonces gurú Gerardo Motoa y con el gurú entonces Carlos Moisés García Fernández, ahí se realizó el Kumbh Mela, pero a mí me tocó presidirlo. Fue un evento muy, muy importante que desde antes que yo conociera al hermano mayor, pero ya lo había escuchado, tuvo una conexión muy especial. Y el venerable inclusive me pidió buscar una opción. Y la encontramos en Cajacahuana, allá en la parte arriba de Calca, en el Valle Sagrado de los Incas. En ese lugar fue el primer lugar donde Manco Cápac, el gran primer inca, que sale del lago Titicaca de la cultura tiahuanaca, llega y se establece ahí un caserío para empezar el magnetismo. ¿Por qué escogió ese lugar? Por una serie de condiciones del solsticio de invierno que se dan ahí, un centelleo prácticamente permanente, toda la noche entre la humedad amazónica y la sequedad de los altos Andes. Se da un fenómeno que en la noche más oscura, en el hemisferio sur, toda la noche hay luz. Ahí se hizo la figura del rayo y la figura de espiral de la Pachamama, de la manifestación y sus movimientos. Ahí don Juan, el guardia, me dijo que él había sido guardia como 8 años. Era un tema medio esotérico entre ser oficial del gobierno y resguardar tradiciones. Don Juan, hicimos buenos hermanos, nos reconocimos y me explicó que tenía más importancia Cacahuano que Machu Picchu. Y así lo sentí yo también. Es más impresionante Machu Picchu, pero es más profundo Cajacahuano.
arriba de la ciudad de Calca. Ya les daremos información, hay toda una estrategia para hacer este evento, pero les informaremos más adelante. Todavía no podemos dar esta información. Pero será en la tónica del hermano mayor. El colegio iniciático que fundó el verdadero iniciado, Inca Huiracocha, en el mismo lugar que su antepasado, el primer Inca, ese es el octavo Inca, Inca Huiracocha, que el primer Inca, Manco Cápac, realizó, ahí estuvo. Entonces nos acercamos a la fuente de las tradiciones iniciáticas para reabrir su flujo natural entre el cielo y la tierra, como así diseñaron en el Intihuatana, como un reloj donde te marca el tiempo de establecer esa relación. Entonces, el Kumbh Mela es la gran celebración cada 12 años. El amarre del sol puede hacerse en otros cada año, en la fecha correcta, pero esto es lo que por lo pronto y así públicamente puedo expresar. Pero sí, hay mucho más que decir de este tipo de eventos. Ahora, todo centro magnético en forma natural tiene su polaridad. Cuando uno descubre unas leyes universales, pueden ser usadas para el bien o para el mal. Siempre. Se puede trabajar en la polaridad ascendente o descendente, la que te obliga desde el inconsciente a cumplir algo, regresarte, o la que te indica a trascender tu propia limitación. Pero ya informaremos en su momento lo que a nivel público se pueda decir. Pero no es hacer rituales con los chancas, como se acaba de hacer el año pasado. Los chancas eran enemigos de los incas y eran tipo chamánico, tipo de culto a la tierra y al poder, y a los fenómenos astrales. Y son buenos para eso. Y guerreros. No es nuestro tema. No es con la cultura chanca que está en el Apurímac. No, es con la cultura de los iniciados incas, como desde la instrucción del maestre Sun fue establecido. Hay ignorancia y hay muchas pretensiones y, como les digo, capital político en a veces este tipo de eventos, el cual no tiene nada que ver. Es el cumplimiento de un trabajo para aumentar las frecuencias de expansión, expansivas, radiales de la luz para la civilización humana en esta era, desde los centros que están más activos, que ahora están a través de toda América. Algo más. Son como chakras que hay en grandes cordilleras, receptoras de la energía terrestre y del orden celeste. Algo más esta mañana, espero responder a su pregunta. Lo demás ya lo veremos más adelante. Muchas gracias, maestro. Quiero decir que no es necesario para celebrar este Kumbh Mela que haya mucha gente y menos ir a ese lugar que fue apoderado ilegalmente, injustamente, por los descendientes del venerable Satarhat, que nos enseñó algo completamente diferente. Pero bueno,
podemos hacerlo sin recurrir a ese lugar que está en Calca y hacerlo bien. No se requiere gran organización, pero no pretendemos hacer un movimiento demasiado masivo. El ritual se tiene que celebrar y se puede hacer con más de 7 gentes. Así nos enseñó el hermano mayor. ¿Algo más? Gracias. Los iniciados tienen que trabajar desde las cosas más elementales, prácticas, obvias, cotidianas, hasta eventos en otros planos. Si son iniciados, saben hacerlo, y si no, simplemente como que actúan o a veces hacen lo contrario. ¿Algo más? ¿Es de jengibre? Mm. Ustedes tienen la palabra. Sí, Adelante, la adelante. Alejandra. Gracias. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos. Bueno, yo nada más, pues ahorita que lo escuché hablar, recordé cuando fuimos hace casi ya, bueno, casi 12 años, porque va a ser, en este año se cumplirían los 12. Y después, bueno, fue una experiencia muy bonita, la verdad, pues verlos a ustedes como grandes iniciados, la verdad a mí lo sentía en mi alma, en mi corazón. No era algo de espectáculo ni nada así, era algo muy bonito, fue algo muy bonito. Y a mí después me llamó la atención cómo la vida acomoda las cosas y ahora en este punto, cómo el entonces que estaba Toro, aparentemente en la línea, ¿no? Tuvo problemas para ir y no, él lo tenía que haber presidido y sin embargo no lo hizo. Cómo la vida a cada quien pone en su lugar y pues ahora, pues ustedes dos que estuvieron hace 12 años, pues gracias que siguen ustedes en la línea y que van a poder hacer esta parte tan importante para el mundo que dejó encargado el hermano mayor. Y bueno, a mí eso me llamó mucho la atención, maestro, y pues lo quería comentar a todos. Y como dice, a lo mejor no se podrán ir todos, pero pues quien quiera y pueda empezar a ahorrar, pues sería muy bueno. Gracias, maestro. A usted.
Sí, adelante. Adelante, Nar. Gracias, Pati. Y buenos días, maestro, buenos días a todos. Pues hoy me llegó un mensaje del maestro de la Ferrer, un texto pequeño a través de un chat, y era como un mensaje de Navidad, donde hablaba de... ¿Puede bajarle su volumen de micrófono, por favor? Si no se vicia. Sí, gracias. ¿Así está bien? Adelante. ¿Mejor? Bueno, pues en este mensaje terminaba el mensaje de Navidad del maestro de la Ferrier, paz a los hombres de buena voluntad. Y que según los evangelios, eso hemos visto, ¿no? Como los ángeles lo cantaban en el nacimiento y esto, paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, la voluntad es como la primera potencia, ¿no? La primera cualidad del ser, de la divinidad, la voluntad. Y cuando se nos dice voluntad, ahí no hay buena o mala, es voluntad. No, hay voluntad negativa y hay voluntad positiva. Ah, ahí mismo, inclusive en la misma divinidad. No, lo que pasa es que cuando sale del ego, de las entrañas, es una voluntad dominante, impositiva, como lo instinto lo demanda. Cuando la conciencia superior emite la voluntad, es por todos, para todos, en todos. Es una concepción muy diferente. Una jala, centrípeta, y otra expande, centrífuga. No es lo mismo. Partir de las necesidades de las entrañas, del ego, del instinto de conservación, a partir de la conciencia y el amor universal. No es lo mismo. Pero bueno, adelante, siga. Pues casi ya me ha respondido. Yo entendía que la voluntad como potencia divina es una, y como yo entiendo la divinidad como energía infinita, inteligencia infinita, siempre esa energía va a estar al servicio del amor, al servicio de su propia obra, del bien. Y sin embargo, en el ser humano sí que puedo reconocer, como usted dice, esa voluntad inferior cuando nos dejamos llevar del ego. Entonces me pregunto cómo afinar nuestra voluntad para que sea buena voluntad. Paz a los hombres. Tu voluntad y no la mía. Siempre afinando con la voluntad divina, ¿no? Es el gran proyecto, unir Jivatma y Paramatma. No ha dejado de ser el gran proyecto. Y será siempre el gran proyecto. Una es anárquica y otra es incluyente. No democrática, es teocrática. A ver, yo les he explicado que, por ejemplo, cuando se descubrió la ley de la relatividad y una serie de cosas, pues algunos técnicos lo usaron para hacer bombas atómicas y matar a millones de gentes. La ley es neutra. El que le da uso y sentido es la condición humana. Luego se inventaron usos pacíficos de la energía atómica. Sin embargo, se vieron riesgos y accidentes que han puesto a reflexionar qué tan pacífica es y qué tan riesgosa es. ¿Para qué hablamos de Japón, de Chernobyl y otras cosas? Entonces, los descubrimientos son de leyes, pero las leyes pueden ser aplicadas para el beneficio personal transitorio y para el beneficio universal eterno. De ahí no deis perlas a los cerdos, que decía el Maestro Jesús. Se los van a pisotear. Hay conocimientos que es mejor resguardar para tiempos de conciencia y no para tiempos de inconsciencia.
Hay gente que descubre conocimientos acerca de los chakras y mire, se vuelve un inestable completo en vez de alguien más centrado. Algo más, pero todo tiene sus lecciones y su aprendizaje. ¿Algo más que alguien quisiera comentar? Traten de no mover tanto su cámara porque la verdad es que si yo veo la pantalla me marea un poquito. Tanta inconsistencia, entonces me distraigo. Traten de no mover mucho sus cámaras. Es lo que se necesite mover, háganlo. Pero es mejor no moverla tanto. Sí, adelante. Adelante, Oscar. Buen día, maestro. Buen día a todas y a todos. Sí, maestro, le quería ¿No consultar escucho? respecto... ¿Ustedes escuchan? Pati, ¿usted escucha? ¿Y ahora? ¿Se Yo no escucha bien? escucho a Oscar Munita. Perfectamente, Pati, la maestro. escucha? Buenos días. Se escucha perfectamente. Ahora yo no los escucho a ustedes. A ver. Ah, sí, se apagó. Sí, pero está conectado. ¿Está en rojo o está en...? Hay que cambiarlo de enchufe. ¿Ya? No, no está todavía. No pasas por ahí, ¿verdad? A ver, hay que picarle el Bluetooth. Ok. Por la independencia de las naranjas. Ok. Ahora sí, Oscar, ya los escucho. Buen día. ¿Ahora sí? Sí, sí, muy bien. Disculpen, fue un tema técnico. Adelante. Gracias. Bueno, le quería consultar respecto de la ceremonia. Yo he escuchado que es una ceremonia neutra, ¿cierto? ¿O me equivoco? La pretensión es que sea de encantamiento neutro, pero puede ser que la persona la opere para encantamiento personal, egoico, de poder. Ajá. Y lo que le iba a consultar es cómo, porque también he escuchado que cómo se genera esa neutralidad, cómo lo balancea junto con el sentimiento. No con el sentimentalismo, que es diferente, sino que con el sentimiento hacia más allá de la devoción, porque usted ha dicho que esto no es un rayo devocional, sino que es ceremonial. Entonces, No, hay gente que lo siente devocional, pero el ya. trabajo está en el ceremonial. Pero si empieza por el devocional, está bien, no hay ningún problema. Hay gente que lo siente así y está bien, porque ese rayo es el que capta. El rayo ceremonial no es fácil de captar. Mm, ¿Ok? A sí, ver, sí, sí. cuando haces lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, a la hora que tienes que hacerlo, como tienes que hacerlo, para lo que lo tienes que hacer, pues requiere toda una preparación. Y no hay ninguna pretensión más que cumplir con tu deber, de tu conciencia de enlazar lo de adentro y lo de afuera, lo de arriba y lo de abajo, y los sentidos que esto tiene, pues no lo estás haciendo con un fin determinado, solo cumplir con el deber, con el sentido de que así es siempre. Pero tú con tu conciencia lo reconoces. No lo inventas, lo reconoces. Entonces, ahí es este encantamiento neutro. Pero hay gente que busca poderes, hay gente que busca dominar los elementos, hay gente que busca esto, hay gente que busca lo otro, que anda muy desorientada. Porque está guiada por la voluntad de las entrañas. Quiere más, poseer más, controlar más. Y eso no es encantamiento neutro. No sé si me explico. Sí, Por eso no es
adecuado ir a ceremonias que tienen la otra finalidad. Temas de poder, temas de control. Porque parece que no, pero hay gente que empieza a someter a las gentes a través de su propia ambición de dominio, de poder. Unos no, pero otros sí. Maestro, ¿y le puedo hacer otra consulta respecto a esto? Sí. Cuando, por ejemplo, a veces las personas que como que más buscan el poder o más buscan dominar, como usted dice, los elementos, yo me he dado cuenta que a veces es lo menos que atrae o es lo que la vida no les da eso, no lo que quieren, sino que lo contrario. Porque eso no genera centro. El centro no es algo que existe por sí, es la confluencia y congruencia entre todas las partes. Yo les he explicado en la forma lo más simple posible, aunque no es tan simple, aunque las ideas parecen simples. Si estás más a la derecha, ¿a dónde está tu centro? A tu izquierda. Si estás a la izquierda, ¿dónde está tu centro? A la derecha. Si estás más abajo, ¿dónde está tu centro? Pues un poco más arriba. Si está tu centro arriba, ¿dónde está tu centro? Un poco más abajo. ¿Dónde está el centro? Depende. Siempre hay una idea de integración detrás del concepto centro, no de control, dominio y poder. Es tan relativo. El verdadero poder es el que descubres, no el que te inventas, no el que ambicionas. El poder existe en todo. ¿Para qué acumularlo? Si siempre está en forma asistencial a quien lo use para buenas obras, para ayudar a la obra. ¿Para qué más poder? Si el poder siempre está presente. Pero eso hágalo entender a los ambiciosos y no se la creen nunca. La ambición llegada a la soberbia, claro. No es cualquier tema estar trabajando en qué grupo. Hay grupos que no son, pero los grupos que manejan ciertas cosas ya es dominancia, ya es control. Del inconsciente principalmente. Es como los ilusionistas y hipnotistas que aparecen en los teatros. No usan, lo usan como una medida de control de la otra persona y sin que el otro se dé cuenta. No sé si han asistido a algún espectáculo, que a mí no me gustaría volver a uno, pero ya asistí, 1 o 2 a espectáculos de esos, de Taurus de Brasil y no sé qué cosas. Y sí, hipnotizaban a la gente y hacían cosas sorprendentes, pero sometiéndolas a su voluntad. Así como hay espectáculos de esos, hay otros espectáculos en otros campos. Algo más, qué difícil es formar seres humanos con una idea clara de autorrealización, de autogestión, de autoconciencia, de autos compromisos. Lo más fácil a veces es mandar. Y si no, pues dominar. Pero generar conciencia, educación, reflexión, compromiso de disciplina, no es tan sencillo. A veces no podemos llegar a tocar eso. Lo mejor es hacerlo con un buen ejemplo y lo demás dejárselo a la vida. Pero no insistir tanto. Solo mostrar el camino para aquel que lo desea recorrer. Con ese compromiso de su vida misma. El que pierde su vida la ganará, dice el Maestro Jesús. Y el que la trate de ganar la perderá.
Son temas en los temas emocionales no entran tan fácil. Parecería como que es, dale más a los que tienen y quítale a los que no tienen. No, solitas las personas al no tener, pues cometen más errores. Y los que tienen más certeza, más claridad, pues cometen más aciertos. Eso es, veámoslo más así, de esa manera que somos los artífices de nuestro propio destino. Generamos nuestro propio karma, más que alguien nos lo controle o nos los genere. Lo generamos nosotros, como víctimas, como victimarios, como colaboradores, como servidores, como tantas cosas que podemos ejercer. En sus diferentes matices, claro. Ujú. Algo más ya para terminar. Ustedes tienen la palabra. Bueno, si nadie toma la palabra, ¿puedo preguntar algo? La última cosa, por favor. Adelante, sí. Es que respecto de lo que mencionaba ahora último, es que es como esa es la visión de la justicia, ¿cierto? De lo justo, independiente de las circunstancias, si uno, para uno puede parecer algo que es malo o muchas veces puede parecer injusto, dentro de la ley de la justicia eso va a ser justo siempre. Porque lo que entiendo es que así aplica la justicia. La justicia es en el momento presente. Y por ejemplo, ¿cómo no caer en la apatía? Porque muchas veces esa visión se puede ver como poco empática, por quizás no tener la comprensión de ese plan cósmico que usted ha dicho que es de la ley de la justicia. Mire, Oscar, si uno al hacer algo se siente mejor, más seguro y ve mejores resultados para todos, eso es muy motivante. Autogenera. De hecho, el primer chakra, la facultad que genera es autolocomoción, autogestión. Porque para eso estoy, para eso me han dado tanto. Y en forma de agradecimiento lo pongo al servicio de la vida. Y para poder dar servicio, necesito generar más conciencia. Y ahí vienen las disciplinas. No puede dar a alguien algo si no lo tiene, si no lo explora, si no lo genera. No es discriminación, es simplemente un hecho. El que busca el desarrollo y exploración de su propio potencial, no para su ego, sino para ponerlo al servicio de la vida, ser perfectos para servir y servir para ser perfectos, pues entonces va por el camino. Y es autogestivo. Pero hay que trascender esas inclinaciones que nos vienen desde hace mucho tiempo, de sentir que no podemos, de sentir que no hay más. Esa es falta de espiritualidad. Sí podemos y siempre hay más. ¿Te quieres inclinar al otro lado? Pues está bien. Yo he dicho que en la política hay mucho escepticismo. Porque acaban de decir una cosa, bajan del estrado, bajan de la tribuna y ya están haciendo lo contrario. Eso es ser escéptico. Cuando tienes una convicción y crees en eso, lo crees y lo confirmas y lo recreas y eso mismo te va dando más claridad, más fuerza, más convicción.
Eso es empezar con el primer chakra. Que empiece medio a prenderse y luego se apaga o se prende y se prende en serio. El maestro Estrada lo expresaba como tener un cohete en la cola, que ya no necesitas que te impulsen, tú tienes tu propio impulso, tienes tu propia búsqueda, tienes tu propio compromiso, tienes tus propios reflejos de ti mismo en los demás y los demás en ti. La cosa se empieza a poner más interesante cada vez. Sí, puede que de repente hay una parte que uno se cansa, pero agarra aire y para adelante, vamos. Siempre el hermano mayor nos dijo adelanto con los faroles, más allá de las circunstancias que se puedan ir presentando. Él nos enseñaba, esas son las pruebas del candidato, para el candidato. ¿Para qué? O para que se enfríe o para que se despierte más. Las pruebas de la vida son, te enfrían o te calientan más porque las trasciendes y ves que era una ilusión que no podías. Te da más ánimo de seguir, de buscar, de encontrar. Entre más se sabe, más se comprende que hay más por aprender. Entre menos se sabe, se predica que ya no hay nada que conocer, que ya se conoce todo. El que está descubriendo siempre sabe que hay mucho, mucho más que hacer. De hecho, como yo les he explicado en otras circunstancias, el máximo grado académico en el mundo de la civilización se llaman doctorados. Y el doctorado, el máximo exponente de una ciencia, de un arte, etcétera, no es más que un tema de investigación. Qué increíble, ¿no? Que empezamos de niños, de bebés, investigando, y el máximo grado de educación nos hace investigadores, nos hace discípulos, aprendices, nos hace adeptos, nos hace representantes del gran maestro. Si es que nuestra vida misma vale la pena compartirla porque tiene cosas que pueden ayudar a otros. Y a eso se les llama maestros. Los que tienen algo que compartir, que tengan valor, la pena. Hay gente que no tiene mucho que, porque ya se ha quedado atorada, ya no es discípulo, ya no es aprendiz, ya no está descubriendo. Y ese entusiasmo del descubrimiento se contagia y hace que la vida en el gran sendero tenga sentido. Buena aventura en todos estos aspectos a cada uno de ustedes y entre todos. Ayer me sentí muy conmovido por esa comunidad que, aunque sea pequeña, se está formando de hermanos que se reconocen, que les agrada escucharse, exponer sus búsquedas, sus investigaciones. Muchas gracias, porque entre los que hablan y los que no hablan, formamos una gran comunidad. Y eso de veras de corazón me llena mucho. Vamos bien, sigamos en ese espíritu, de reconocer que aunque el otro no dice ni hace nada como yo lo hago o lo digo, tiene algo por lo cual yo puedo escuchar y puedo crecer, porque él me está compartiendo su crecimiento, su búsqueda. Que pasen muy bonito día. Gracias, Gracias, maestro. Igualmente. Igualmente, Buenos días. maestro. Gracias. Un abrazo, un Abrazos a abrazo todos. a todos Hasta igual. Mañana. Hasta mañana. Adiós. Bye, Adiós, Hermosa, bonita. besitos. Bonito día para Adiós. todos. Buen día. Adiós. Saludos. Igual, un abrazo. Adiós. Bye, bye. Adiós a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, hermosa.